A continuación presentamos un registro de lo que fue nuestro taller de composición tipográfica en la línea imagen 2021-2, el cual estuvo a cargo de María del Rosario Gutiérrez. Ella tiene una experiencia docente desde el año 1986. Sus intereses están en el diseño editorial, la identidad corporativa y el diseño de empaques. Es coautora de varios libros, entre ellos Sílabas Visuales, La mirada de Dicken Castro en el año 2009, y desde el taller 32 notas para la enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico en el año 2017. Ella estudió diseño gráfico en Taller 5 en Bogotá en el año 1983, tiene una licenciatura en comunicación visual en la Universidad del Pacífico de Chile del año 2006 y cuenta con una maestría en humanidades con mención en historia del arte en la Universidad del Desarrollo de Chile en el año 2007. Y también nos acompaña Giovanni Villamil. Él es estudiante de diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tiene intereses en la ilustración y en la identidad corporativa. La aparición de la letra es para la representación del lenguaje, es para ser leída, ¿no? Pero hay mariposas, ¿sí? Que además de que se puedan leer, están captando el ojo de otra manera y nos quieren decir muchas más cosas que solo lo que dice el texto en estricto rigor, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso del graffiti? ¿Tú qué crees? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Además, perdóname porque no soy capaz. No, se puede leer como Margaret. Margaret, hola. Hola. ¿Tú qué crees que pasa con el graffiti? ¿En dónde está el graffiti? Es que yo pienso que el graffiti está más como en esa, que digamos en el graffiti hay como dos escuelas básicas, como esas letras que... Un momento de estudio sobre formulación. Pues, es que hay un tipo de graffiti que se llama wild style, que realmente es como el graffiti como más enrevesado, pero que no deja de ser letra. O sea, la base son las letras. Pero digamos ahí primaria como el aspecto total de la composición. Sí, o sea, el graffiti, yo no soy experta en graffiti, pero sé que hay como unas distinciones importantes entre un graffiti que es muy tipográfico, pero bien encriptado también, ¿no? Sí, eso es lo que creo que uno llamaría wall style o pues, o bueno, sí, como estilo salvaje, Ok. que es como el más complejo como de leer, el que realmente que casi no se lee. Y hay otro tipo de grafitis que, que si bien son muy tipográficos, son un poco más legibles, que es lo que uno llama como las bombas, que tienden a ser como letras un poco más sencillas. Ok, más reconocibles, digamos. Y fíjate, me encanta una cosa que estás diciendo. Cuando dices son más sencillas, me estás diciendo también son más fáciles de reconocer. Exacto. ¿Cierto? Ahí también, qué pena interrumpo, me gustaría agregar un poco respecto al tema del graffiti, y es que en el graffiti hay un área, por así decirlo, o una rama del mismo que se llaman los tags. Los tags son como las firmas de cada artista, de cada grafitero, y usualmente es simplemente el nombre, pues como el alias, por así decirlo, del artista. Entonces, en él también plasman, aunque son solo letras, intentan plasmar toda su identidad, poder reconocer los rasgos del artista por medio de las letras de su nombre. Entonces es interesante también cómo la tipografía empieza a abarcar ahí en el mundo del graffiti igual. Lo que pasa es que después vamos a entender, Omar, y yo espero que tú me ayudes con esto, vamos a entender ciertas distinciones que son importantes de comenzar a tener. Cuando estamos hablando de letra y cuando estamos hablando de manuscrito, ¿cierto? Del gesto manuscrito y el rasgo manuscrito, y cuando estamos hablando de tipografía. En los dos que hay letras, ¿sí? Pero allá comienza a haber distinciones que tal vez nos pueda desanudar esta idea del graffiti. No, Margaret, sin duda las letras, o sea, parte de lo que es fascinante de la historia, de la tipografía, es la historia que hay detrás, ¿sí? Es la carga histórica, es la carga histórica que cada una de estos signos tiene, pues no vamos a poder entrar en esos, tal vez en algún momento pudiéramos hacer otra charla al respecto, porque es súper bonito, súper bonito. Yo voy a dar un brochazo aquí, pero pasemos a la imagen que sigue, que tal vez nos puede... bueno, aquí hay un tema importante, cómo las letras también nos escenifican cosas, ¿no?
y cómo, pues finalmente ustedes que están en este mundo de la creación y que independiente de que vengan del diseño gráfico o como este chico que me dijo que venía del mundo de las artes, también hace parte de los elementos plásticos con los que queremos expresar cosas. Fíjense en este cartel del centro, el uso de esa letra invertida, cómo es el A de adentro, pero cómo es cómo significa ese acto en donde pues este personaje se va a caer al fondo del abismo, ¿no? Entonces, pues cada uno de ustedes tendrá que mirar y observar y comenzar a poner atención, porque digamos que uno de los objetivos de la charla de hoy, más que... Julián, ¿tienes el micrófono abierto? Ah, no. Qué pena, no, sí lo tenía abierto, acabo de cerrarlo, qué pena. Ok. Rewind play. Que cada uno de ustedes va a decidir en dónde está el énfasis, ¿cierto? En sus maneras de mostrar o de favorecer la lectura. Y miremoslo en ese cartel del centro, miremoslo en los 3 carteles que hay aquí, ¿no? Porque no es que exista una cosa aparte de la otra. En los ejemplos que hemos puesto, coexiste este uso de las letras mariposa, de las letras expresivas, de las letras que dicen mírame porque yo te quiero decir que soy preciosa, o mírame porque yo te quiero asustar, ¿verdad? Pero también tenemos las letras que de una manera más pausada, más neutral, más hormiga, ¿cierto? Más transparente en ese trabajo, me están permitiendo que yo lea unos contenidos y que no esté pendiente de esa forma. Entonces, miremos lo que sigue, Gio. Fíjate, Margaret, que pues no habíamos hablado del graffiti, pero no sé si estoy diciendo un sacrilegio, pero que aquí hay cierta cercanía en términos de configuración. Gio me está diciendo no sea bruta, pero dime porque yo en términos de configuración siento que hay unos mundos que he visto parecidos, pero Gio, te deseo la palabra con toda la felicidad. Estás con el micrófono apagado. No, Gio sigue con el micrófono apagado. Pero claramente aquí hay letras, ¿sí? Fíjense que es que las letras es que nos rodean, es que están en nuestro entorno permanentemente. Vivimos en el mundo de la palabra y de la imagen, ¿no? Vivimos en el mundo de la palabra y de la imagen. Y si se acuerdan, chévere, casi que se haya ido. Miren lo que pasa ahorita. Ya volvió. Pero en el brazo derecho, en este que está aquí a la derecha, hay letras, pero pues no son fáciles de leer. Pero el objetivo no es que sean fáciles de leer. ¿Sí? ¿Cierto, Margaret? Aquí no se trata de que se lean fácilmente. Nos están diciendo muchas otras cosas. ¿Sí? Qué pena con ustedes, ¿ya se escucha el micrófono? Sí. Listo, qué pena, no sé por qué no funcionaba. Lo que quería hablar un poco es que sí, la cercanía que pronto vemos con el tema un poco graffiti, con este tipo de tatuajes con letras, es quizás la cultura de lo urbano, quizás como ese gran universo de lo urbano. Entonces, esta imagen lo bonito es que nos permite entender cómo las letras también nos están dando cierta calidad visual. Entonces, en el caso de los tatuajes, digamos, el primer ejemplo de la palabra create, la tipografía, el tamaño y la escogencia de la letra también nos permite asimilar que es un tatuaje totalmente delicado, a diferencia pues obviamente de las otras selecciones, digamos especialmente las del centro, que lo que quieren es generar cierto impacto. Y el derecho, que es una composición un poco más novedosa, un poco más pensada quizás en el diseño, pero que ya también funciona un poco como imagen. Se deja de pensar quizás en el texto y ya se empieza a ver como una imagen que también permite comunicar gráficamente, en este caso como en un tatuaje, y sobre todo pues el mensaje que cada persona tiene con la intención que se realiza un tatuaje tipográfico. Total, dice Juan Sebastián que se prioriza la expresividad gráfica
por encima de la legibilidad, sin duda. Correcto. Y cuando estamos hablando de la expresividad gráfica, a mí me parece importante llamar la atención sobre que se hace uso de las cualidades formales de la letra. Se hace, sí, eso se observa en detalle y de las maneras como se conecta. Se trata la letra como forma. Cualquiera que haya pasado por un curso de morfología, de forma, porque haya leído a Lucius Wong, cualquiera entiende que la letra, como cualquier forma, se superpone, se cruza, se une, se intersecta, y todo esto está pasando aquí cuando estamos usando la letra en esa categoría de expresividad, ¿vale? Entonces, sigamos. A mí este escrito que nos regala Irene Vallejo me pareció muy, muy bonito. Claro que el otro día me encontré con que hay gente que no sabe qué es una partitura, pero no importa. Un texto es la partitura del lenguaje. Las palabras son aire. Las palabras son aire, miren esa cosa tan poética, aire, sí, bla, bla, se fue, pero es el aire escrito, es tangible, es la huella del lenguaje, ¿sí? El texto es la huella del lenguaje. Ahora mismo, con tu mirada, tú extraes música callada de estos párrafos. El alfabeto es un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento. Claro, no es la única forma de hacer viajar los mensajes. Voilà, aplaudan, digan que esto es una belleza, que nadie lo ha podido decir de mejor manera, porque pues además se las presento. Esta es una mujer que acaba de escribir un libro que se llama El infinito en un junco, que entre otras cosas no solamente nos habla de la historia del alfabeto, de los libros, de la cultura, sino que relaciona el antes, el después con el ahora. ¿Alguien en esta sala se lo ha leído? Ya lo están vendiendo a un precio asequible, así que se los recomiendo. ¿Qué nos está diciendo ella? ¿Qué estamos entendiendo cuando nos dice que el texto es la partitura del lenguaje? Fíjense que aquí, digamos, y eso es un tema a veces importante de tomar conciencia, y es que como diseñadores, como personas que graficamos la palabra, ya te lo doy, como personas que graficamos las palabras, en esa partitura estamos diciendo cómo se lee, ¿sí? Técnicamente, si esto lo estuviera leyendo un niño, pues un poquito anterior a la fluidez con la que nosotros leemos, ese niño diría, un texto es la partitura del lenguaje, las palabras, aire, escrito ahora mismo con tu mirada, tú extraes música. ¿Sí me siguen? Es decir, y aquí hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad que estamos dando en esa partitura para hacer más comprensible, más fluida y más acertada la lectura. Es lo que llamamos el fraseo, el voceo. Eso que ahorita yo estoy hablando de chorro así seguido. Si yo siguiera, pero en mi manera de hablar, yo hago pausas, yo hago énfasis, yo trabajo, yo puedo hablar en negrita, yo puedo hablar en pequeñito. Y por eso, cuando estamos ante un WhatsApp, escuchamos cuando alguien nos insulta. Es que me escribió en mayúsculas. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Que dice, pero ¿por qué estás furiosa? A mí me pasa con mis hijas, mami, pero ¿por qué estás furiosa? Yo no estoy furiosa. Sí, se me cambió lo que sea. Pero el caso es que tomemos conciencia. Tal vez una de las invitaciones de este momento es tomar conciencia de cómo cuando nosotros estamos volviendo visible la palabra a través del uso de las letras y de la tipografía, estamos incidiendo en las maneras como éstas se leen y se recepcionan. ¿Sí queda clara la idea? ¿Quién me la logra devolver? Pero, ¿sí me entendieron o no? Ahora vamos a hablar de cómo la tipografía nos habla. Listo, pasemos.
De verdad que el infinito en un junco, miren, regalo de Navidad, pídanselo al niño Dios. Les juro que les va a gustar. Aquí, Alejandro, ya que nos mencionas a Ignacio, esto es parte de la historia con Ignacio. Entonces, las tipografías nos hablan. Hagan el ejercicio de escoger alguna. ¿Cuál suena así decorativa? ¿Cuál suena así decorativa? ¿Cuál suena decorativa? ¿Sí? Tienen, nos hablan, nos dicen, suenan de alguna manera. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de estas letras mariposa, ¿verdad? Que como las mariposas, pues hay muchas variedades, pero nos dicen y muestran y nos remiten a algún contexto. ¿Cuál de estas decorativas se siente más infantil? Aquí hay una decorativa, por ejemplo, que tiene una carga en un estilo histórico importantísimo. Si alguien la reconoce. Y hay una decorativa que nos habla de psicodelia. Ajá, esa decorativa que está aquí abajo y esta que está allá arriba, esas dos, por ejemplo, son absolutamente deco. Tienen que ver con ese momento y ese momento histórico en donde había unos estilos específicos que vienen muy del orden de la arquitectura. Pero miremos el que está allá, es que aquí no me alcanzas a ver, el que está, hay uno que es casi de los Yellow Submarine. ¿Quién la identifica? Aquí está, debajo de esta. 1, 2, 3, la cuarta de la derecha de arriba hacia abajo. ¿Sí? Tienen connotaciones. Hay unas que tienen connotaciones porque tienen rasgos de movimientos artísticos o de movimientos que hemos reconocido a lo largo de la historia. Entonces, estas letras tienen voz. Estas letras tienen unas voces que suenan a algo. Razón por la cual hay que tener mucho cuidado cuando uno escoge este tipo de mariposas, que no sea que la mariposa vaya a hablar en un tono que no sea convincente para el mensaje que queremos dar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Trato hecho? ¿Cómo hace uno para saber de eso? ¿Cómo hace uno para aprender? Obviamente ustedes me dicen, ay señora, pero ¿y qué? Yo todavía no tengo toda esa carga de conocimiento o todavía no lo he construido. Pues es parte de lo que es absolutamente apasionante de conocer las letras, de entender esa historia que hay detrás. Pues entonces uno averigua un poco, ¿sí o no, Omar? Detrás de cada letra hay una historia. Claro, y como además es un producto humano, una construcción humana, se pueden incluso hallar analogías, como tú lo dijiste, en la arquitectura. Si tú revisas la tipografía romana, por ejemplo, en los inicios, en los primeros siglos, van a encontrar que los arcos, por ejemplo, corresponden con el arco gótico y que al final, cerca del Renacimiento, vemos que los arcos pues son más renacentistas, una arcada menos ágil. Entonces, claro, uno puede encontrar analogías en lo tipográfico o formas en lo tipográfico que uno podría encontrar en otros productos humanos a través de la historia. Total, y que se vincula, porque es que detrás de la letra, y cuando tú mencionas, digamos, a lo largo de la historia, es la expresión de un estilo, de un tipo de pensamiento que está situado en algún momento histórico, es la expresión de una forma de hacer, es la expresión de una materialidad, es la expresión de una forma de reproducirse, ¿sí? Y ya también vamos a llegar a eso un poco después. ¿Sigue, Gio? Entonces, claro, aunque todas dicen religiosa, no todas las religiosas de acá nos llevan al mismo tipo de religiosidad. Ya que traes, Omar, el caso de las góticas, empezamos por esas góticas allá arriba, ¿verdad? Pero diríamos que a todas estas yo les creo la religiosez, ¿sí? Porque hay cierto cuidado, hay cierta devoción. Yo veo, sí, una cosa muy cuidadosa y muy rigurosa en su configuración. Entonces, esto que nos decía Nacho y siempre que lo hemos oído y que también viene de Germán Montalvo, en que la tipografía es la voz del texto, ¿sí? Entonces es muy importante entender cuál es esa carga conceptual, cuál es esa carga expresiva
de qué voy a hablar para seleccionar estas tipografías. Pero ahora nos encontramos con las que vienen, que son aquellas letras que llamamos legibles. ¿Qué es legible? Es importante aquí entender que la recepción de la escritura, y en este caso de la tipografía, tiene como dos momentos importantes. Cuando la lectura transforma las letras vistas en pensamiento, que ya lo habíamos hablado antes, y cuando esta visión gráfica desencadena asociaciones, ¿cierto? Un poco para entender que no hay tipografías buenas o malas. Eso no depende de la tipografía, depende del uso que le demos. Cuando nosotros queremos leer un texto, las hormiguitas a las que se refería Omar, ¿cierto? Y desde una posición conservadora, a uno casi que no le interesan las letras en sí mismas. No quiere ver ni letras bonitas ni feas o interesantes. Uno quiere desentrañar el contenido, quiere captar ese contenido, ojo todos, sin esfuerzo, ¿sí? Porque no sé si les ha pasado que a veces estén tratando de leer un texto y uno dice que hijo de madre, vaina tan mal hecha, o en un texto o en una tipografía que me cuesta mucho trabajo leer, ¿verdad? Normalmente cuando nos enfrentamos a un texto, uno quiere desentrañar ese contenido y aquí la palabra sin esfuerzo es clave. Entonces estamos ante letras que no son, y dicho por Hochuli, ni muy diferentes ni muy fenomenales. Hablamos de la sencillez de la forma, pero también del reconocimiento de la misma. Después, cuando miremos como una gráfica de lo que significa leer y cómo el ojo lee, tal vez les va a quedar más claro. Aquí pues entran elementos como las proporciones, como los rasgos, y en el tránsito de la creación de nuestro alfabeto, sin duda, vamos a ver una cosa que es muy importante y llamamos denme un sinónimo de dicotómico, muy opuesto, y es el tránsito de haber pasado de mayúsculas a minúsculas, ¿sí? Ahí ya nos estaríamos entrando en otras profundidades, pero al que le interese el tema, pues es muy importante entender primero cómo, sigamos, Gio, que creo que ahí viene lo que viene. Bueno, la tipografía, las letras se escuchan, viene el tema. Después vuelvo a la historia, cómo hemos pasado de un alfabeto que primero fue en mayúsculas a pasar a un alfabeto que fue en minúsculas y que hoy día combinamos ambas. Acuérdenme, por favor, después cuando estemos ante el problema de legibilidad, de hacer mención de esto. Entonces, sí, digamos... Qué pena si quieres ahí para que descanses un poquito. Dale. Quería acotar acá, digamos, en este ejemplo lo que estamos viendo las palabras legibles, entre comillas, como que este ejemplo de qué nos puede representar a nosotros legibilidad. Me gustaría acotar mucho, sobre todo en lo que acabas de decir, como que no hay tipografía mala, pues porque absolutamente no se puede considerar algo hecho por otra persona, pensado totalmente por otra persona, como que es algo malo. Es más en el uso que se le da a las personas. Si vamos a utilizar de pronto un tipo de tipografía como la que estamos viendo aquí en el ejemplo, para algo totalmente opuesto, para el nombre de pronto de algún equipo de algún deporte o algo que genere como mucho dinamismo, algo, pues posiblemente no nos va a funcionar y entonces allá estaríamos juzgando la tipografía según el uso que le estamos dando. También quería como acotar de pronto un consejito que los veremos más adelante, pero aquí como para hacer énfasis, cuando estamos hablando de textos impresos, de pronto lo que son más libros, que son texto de corrido, es importante que no siempre, porque esas son elecciones de cada diseñador y cada concepto, según lo que acabé de decir, pero es importante que analicemos que nuestras tipografías de pronto conserven lo que son las serifas, que son como esas uniones entre letra y letra que le permite al ojo, especialmente como hacer un paso un poco más fácil que lo que son las tipografías palo seco, que son las más geométricas, que no tienen este tipo de conexiones y que son las que más nos funcionan de pronto para la parte digital,
ya que también los píxeles de una pantalla se pueden empezar a complicar cuando vemos las serifas en tamaños muy pequeños de texto, y para lo cual las geométricas que estamos viendo también en este ejemplo nos permiten. Entonces, digamos como que por eso este ejemplo de lo que sería legible nos funciona bien tanto con tipografías geométricas sin serifas como las serifas clásicas que vemos en los textos. Tal cual, Gio. Menciona Margaret la legendaria y odiada Comic Sans. Evidentemente, ¿qué es lo que pasó con Comic Sans? Que se volvió como Big Vaporub, sirve para todo. Entonces, pues ya estamos hasta aquí con Comic Sans, y antes de la Comic Sans, la Brush Script. Es decir, históricamente ha habido esos casos. Más adelante me voy a detener un poco más en el problema de la legibilidad como un brochazo, pues porque nos podríamos quedar aquí hasta las 11:30 de la noche, pero pues la idea es que ustedes, a ver, ¿cuál es la invitación con esta charla? Que ustedes comiencen a tomar conciencia sobre lo que les rodea, cómo lo ven y qué decisiones toman ustedes cuando van a usar una tipografía. Sigamos, Gio. Entonces, siguiendo con esa idea, es muy importante reconocer que la tipografía es la voz del texto. Entonces, no son solo letras, sino realmente lo que dice acá, las letras se escuchan, especialmente en casos en donde estamos leyendo un libro. Nosotros identificamos la voz de cierto personaje según sus características, según su personalidad. Tenemos claro y nuestra mente genera y crea como una voz precisa para ese personaje. Por eso está en particular lo que sucede, digamos, en los actores de doblaje o en cosas por ese estilo, en donde la voz nos permite también reconocer los textos, digamos, si es algo subtitulado, y hay veces sentimos como ciertos personajes no conectan la voz con el texto, con lo que están diciendo, con su personalidad, y vemos ese choque. Por eso también, cuando precisamente no vemos ese choque, reconocemos que ese actor de doblaje o ese actor que está interpretando esa voz o demás está bien conectado con el guión, con el texto, con la característica de nuestro personaje. Eso lo vemos un poco más reflejado acá en este ejemplo. Con este personaje Ragnar de la serie Vikingos, en donde, digamos, si estamos leyendo algún tipo de cómic o algún tipo de impreso con este texto, donde este personaje se nos está presentando, pues vemos que es muy distinto lo que nos están diciendo las letras en cada uno de los ejemplos. En este caso, una letra un poco más manuscrita, un poco más sencilla, asociaríamos un poco al personaje quizás no como ese guerrero perverso que puede ser, sino de pronto un poco más como una función de campesino, de alguien agricultor, un poco que no tiene como el poder y que representa como tal nuestro personaje en la serie. Este otro caso, el segundo, pues vemos como algo que totalmente está rayando, porque esta tipografía totalmente escrita, totalmente controlada, caligrafía no se conecta de pronto con la característica que nos está dando este personaje, que sea un poco más rudo, que sea un poco más que el lápiz y la caligrafía no es lo de él. Caso distinto ya como en el tercero, que esta tipografía sí ya un poco más agresiva, un poco más clásica también, que nos está llevando a cierta época, a cierto momento, nos permite conectar mucho más fácil con lo que puede estar representando este personaje. Y aquí la pregunta, Gio, es ¿a cuál le creen? También. ¿A cuál le creen, no? ¿A qué? ¿Cómo nos suena? ¿Sí? ¿Cómo nos suena ese texto? Miremos otros ejemplos. Aquí esto le hacemos honor aquí justamente a Nacho, que nos inspiró en estas gráficas, ¿verdad? Cuando queremos que los rasgos, que esas cualidades formales coincidan con la imagen, donde la imagen muestra y la palabra señala, pero señala y hay un campo en donde coinciden en lo que estamos queriendo decir. Pasemos. Bueno, aquí venía con un poquito el tema histórico, que es una letra. La letra, pues, es un signo que representa un sonido. A. De hecho, en mi época, que ya sabrán cuál es, cuando a uno le enseñaban las letras, a uno le enseñaban la A como A, la B como B, la C como C, y a ustedes eso no se los enseñaron así. A ustedes les enseñaron A, B. Me acuerdo que cuando yo oía que mis hijas me decían el alfabeto, yo decía, ¿pero qué les están enseñando? Evidentemente les están enseñando el sonido como es el sonido, ¿sí? Cada uno de esos signos representa un sonido, pero ¿de dónde vienen las letras?
¿De dónde vienen las letras? Y esa historia es preciosa. ¿Alcanzan a reconocer el ADN de la A? ¿De dónde viene? Daniel León, cualquiera de los que está acá. Margaret, tú que participas en Jundia, que me encanta. ¿Reconoces de dónde viene la A? Pues sí, no, es que digamos, yo pues llevo como un tiempo siendo como medio ñoño con el tema de las letras, del lenguaje y esas vainas, y yo sé que la letra... Yo soy Carlos Hernández, director de redes. Lo siento, es que... Tranqui. Antes de comenzar, quiero Ve ese Twitter. Ya. Pues creo que ya más de uno lo habrá pillado, pero la letra viene, pues no sé del idioma, pero sé que viene de la palabra vaca. Del fenicio, que se llamaba, sí, del Aleph. Ajá. Y fue digamos que en la historia, digamos, aquí esa gráfica de abajo lo que quiere representar es cómo el desarrollo del alfabeto no fue un chispazo de una sola cultura, sino el aporte de múltiples culturas durante miles de años, ¿verdad? Para llegar a lo que nosotros conocemos hoy día como nuestro alfabeto romano, que Omar nos decía, el alfabeto romano, digamos que cuando uno lo ve, ese alfabeto del año 200 antes de Cristo, que ha sido como el paradigma del alfabeto latino, que es la última A que vemos allí, tiene también una relación muy directa con la forma de pensar, con la materialidad y con su forma de expresión, ¿no? Estos elementos que tiene la letra, que hoy día los llamamos serifas, pero que en ese momento eran esos rasgos de terminaciones, pues también tiene que ver con la materialidad con la cual fueron escritas o talladas. Pero evidentemente estos son signos que provenían en principio de unas formas, de unos pictogramas, ¿sí? Que después transitaron a ideogramas, a fonemas, y luego pues estamos ante la realidad de las letras como tal. Les juro, es una historia apasionante, pero pues por ahora seguimos en otro rumbo. Vamos, Gio. Entonces, hasta aquí me parece importante como resumir qué es lo que hemos querido decir. Gio, te lo dejo a ti para que lo expreses. ¿Cuáles son esos dos campos sobre los cuales hemos hecho énfasis? Ok, sí, entonces, pues un poco lo que estamos hablando, lo que hemos intentado reconocer hasta ahora, es como la importancia de las letras, de las palabras como tal, para comunicarnos, sea la voz de un personaje, sea la expresión, sea el concepto de una marca, sea el concepto de una película. Es esa parte expresiva, precisamente, son esas formas visibles en la intención expresiva que vemos al ejemplo de la parte izquierda, en donde el texto nos comunica mucho más que simplemente el mensaje de los caracteres que está uniendo. Nos está comunicando mucho más características formales del personaje, de la película, de lo que estemos analizando, la voz como tal, de lo que nos está expresando. De ahí viene su nombre, de su categoría de expresivo. Y la parte legible, que son las tipografías que están pensadas más para la lectura, para las personas, para poder transmitir los conocimientos, especialmente cuando son bastantes. No es lo mismo, o sea que digamos, el ejemplo de la izquierda nos comunica bastante bien el concepto, nos está resaltando tanto por color, por forma, por ciertas decisiones de la persona a quien lo compuso, pero si alguien nos va a transmitir un mensaje lo suficientemente extenso, como digamos el párrafo del ejemplo derecho, si lo vemos todo en ese estilo, pues ya no es algo bonito, interesante y que nos permite recibir algo de manera sencilla, sino es todo lo opuesto. Ya se complicaría mucho la lectura, entonces por eso tenemos como dos categorías, algo para poder expresar como tal palabras, nombres, voz de personajes, cosas muy elementales, a lo que ya es un texto corrido que sí necesitamos es simplemente utilizar formas que nos permitan pasar más rápido el ojo por este tipo de formas y poder adquirir más rápido lo que nos está diciendo, poder descifrarlo de manera instantánea, no tener que tardar tanto en esas decisiones que tomó la persona que lo generó. Ay, me gusta una palabra que dijiste que yo nunca la he usado, pero sí, adquirir más rápido lo que dice ahí. Sí, es como poder descifrar mucho más. Hay momentos donde uno necesita es velocidad y no, pues, analizar la parte estética, quizás. Claro. Realmente son esas dos grandes categorías las que venimos trabajando. Listo. Miremos.
Así como estamos en esos dos momentos y esos dos escenarios, también es importante reconocer que las letras tienen maneras de ejecución en sí mismas y maneras de reproducción. Hay dos grandísimos ámbitos. El ámbito manuscrito y caligráfico. Aquí tenemos un ejemplo de lo caligráfico, pero en lo manuscrito, pues se los muestro por aquí, ¿cierto? Ustedes ven aquí, ¿se alcanzan a ver en mi pantalla? Sí, ahí se estás mostrando. Sí, y es el manuscrito y es la letra que cada uno tiene, y de ahí viene la importancia de la firma. Hay todo un mundo alrededor de las letras manuscritas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí entra la tipografía en un momento histórico en donde a través de unas técnicas, de unas decisiones técnicas que en su momento tenían que ver con la tipografía, que es la reproducción mecánica del lenguaje, ¿sí? Ya se democratiza, se abre, y esto que antes era escrito a mano, alguien mencionaba la belleza de las letras capitales en los manuscritos medievales, los textos medievales. Pues hay un punto en la historia, particularmente, pues específicamente en 1452, en Europa, en Maguncia, en Alemania, que hay un personaje que se llama Gutenberg, que venía de un oficio de joyero y que dice, hombre, aquí podemos hacer que esto se reproduzca mecánicamente. Y es cuando surge la tipografía, los tipos, lo que se llaman los tipos móviles. Curiosamente, y es un dato que a mí me parece tan bonito, cuando se crean los tipos móviles y cuando Gutenberg hace la primera Biblia, que es la Biblia de las 42 líneas, la intención era que pareciera manuscrita. Entonces, tiene que tallar toda la cantidad de ligaduras y de rasgos que venían de la escritura en ese momento gótica para ser reproducida mecánicamente. Entonces, abajo en estas dos imágenes que están a la derecha, está el mundo de la tipografía, del cual heredamos toda la nomenclatura, ¿sí? Altas y bajas, la medición de los tamaños o los cuerpos del texto, ¿sí? Y ahí vemos detrás a este sujeto con los chivaletes, los tipos, que son pues esta especie de sellitos, me pueden matar después, pero esta especie de sellitos que imprimían mecánicamente, pero que desbarataban el texto y lo volvían a componer. Hay un video, creo que se llama Upside Down, que lo pueden ver, que es precioso. Oficios que por demás están volviendo hoy día a tener mucho auge, mucho auge. No sé los que viven en Bogotá si alguna vez han pasado por la Sexta, no sé si sobrevivían todavía ahora después de pandemia, me imagino que sí. Pero esas tipografías de la Sexta del centro, que son este tipo de reproducción tipográfica, son preciosas. Y luego, bueno, nos encontramos con el mundo digital. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Que tenemos toda la versión de las letras manuscritas y tenemos la versión tipográfica de esas letras y de todo el resto de tipografías que en la evolución de esta disciplina se han venido creando. Entonces, aquí comenzamos a llamar a esta producción de letras tipográficas, las llamamos tipografías, que se comienzan a agrupar en lo que llamamos familias y llamamos fuentes. Entonces, lo que ustedes encuentran en su computador, cuando pican cualquiera de las opciones, bien sea en Word, en InDesign, en Illustrator, son familias tipográficas, que ya esa es una concepción más avanzada, digamos que no estamos hablando de 1450, estamos hablando de una clasificación, de una necesidad de clasificar, de agrupar, de categorizar lo que allí pasa
para ponerlo pues de todas maneras en los circuitos comerciales. Entonces aquí comenzamos a hablar de familias, comenzamos a hablar de la helvética, por ejemplo, como una familia que tiene cada una de ellas sus gamas cereales. Alejandro, como te lanzaste a la piscina, dinos qué es eso. Bueno, hola a todos. Bueno, las gamas seriales de una familia tipográfica tiene que ver con los tipos de letra que tiene esa familia. Es decir, una familia consta, puede tener regular, puede tener itálica, puede tener bold, puede tener thin, light, regular, y son como estas variaciones que se le pueden dar a la tipografía pues para usarla, ¿no? Tal cual, lo dices muy bien. Son las variantes que tiene esa misma familia, que en términos de familia conservan, ¿cierto? Un espíritu, un tipo de rasgos para que pertenezcan a esa familia. Ahora, esa concepción de familia en el mundo de ustedes hoy día, como en el mundo de la familia, también se ha abierto, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, antes teníamos familias que eran únicamente palo seco, o que eran únicamente romanas, que tenían serifadas, o que eran únicamente decorativas, hoy día están ustedes ante la posibilidad de familias amplias que tienen dentro de su set bastantes alternativas. Pero pues esto ya serán elementos en donde comiencen a cacharrear ustedes y a mirar y ver cuáles son aquellas. Pero obviamente estamos hablando del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, de la mano de un funcionalismo y de un positivismo y de una necesidad de producción en masa, muy de la mano de los suizos, pues comenzaron a surgir fuentes como Univers, como Helvética, sí, que tenían muchas variaciones, pero muchas variaciones. Hoy día, como en el mundo, no necesitamos consumir tanto, pero sí tenemos que tener las variaciones necesarias para hacer énfasis en los tonos y en las distinciones que necesitamos en el texto. Sigamos, Gio. Sí, correcto. A mí también me gustaría de pronto agregar un poco, o sea, resaltar quizás la importancia y el lujo, quizás el privilegio que tenemos de poder contar, digamos, en estas eras digitales, con software que nos permite tener casi que cualquier tipografía que se haya creado antes. O sea, en la época que estamos hablando de estas personas de todos sus oficios y que ya así eran unos duros y pueden escoger como esta tipografía para poder representar ese tipo de concepto que quiero. Ellos tenían que cargar los tipos móviles, entonces era absolutamente todos los caracteres de alguna fuente los tenían que cargar de manera física, entonces eran maletas supremamente grandes donde cargaban 2, 3 familias tipográficas y ya eso ocupaba demasiado espacio y era bastante complejo para poder transportar y poder tenerlas como tal. Digamos ahorita esa facilidad que tenemos después de poder tener en nuestro equipo casi que 1000 tipografías sin que sea algo pequeño y que uno diseñador precisamente se acostumbra a tener demasiadas tipografías porque con ellas puede empezar a utilizar y a poder representar bastantes conceptos. Es muy bueno poder aprovecharlos de manera adecuada, digamos, ya como experiencia personal, ya Rosario tiene pues bastante experiencia en todo este tema, pero yo tengo un poco más reciente la experiencia de primeros semestres de estudiante que apenas se está acercando a las letras y para mí era como muy complejo al principio poder encontrar tipografías adecuadas para representar lo que yo quería. Sentía un poco que estaba quizás solo, que era como muy difícil poder escoger la letra adecuada y después ya adentrarme mucho más de manera técnica me di cuenta que es todo un universo lo que uno tiene simplemente en la suite de Adobe, las tipografías que uno llama básicas, que están como en todo programa, ya con eso tienes todo un universo para crear cosas casi que infinitas, entonces como para poder aprovechar todas esas herramientas que tenemos en estos momentos digitales. Pues ya, tú dices, eso es una facilidad, Gio, y yo te diría que no solo una facilidad, es una responsabilidad inmensa, porque en eso los oficios han cambiado. Antes estaba el tipógrafo que montaba los textos y uno usaba los textos que montaba el tipógrafo. Hoy día ustedes hacen ese oficio. Esto conlleva una responsabilidad enorme. Esto conlleva una responsabilidad enorme que ojalá también quisiera que eso quedara más o menos establecido. Entonces, cuando voy a usar letras, palabras y textos,
¿Qué me propongo? ¿Con qué finalidad lo uso? ¿Con qué intención las uso? Así a grandes rasgos, ¿voy a crear mariposas? ¿O voy a, o dentro de lo que estoy haciendo, qué función tiene el título? ¿Ser más mariposa? ¿Qué función tiene el texto? ¿Ser más hormiga? Omar, gracias por esa analogía. ¿Sí? ¿Qué función? Eso lo tenemos que ver. Un diseñador que trabaje con el texto tiene que leer lo que va a diagramar, tiene que entender lo que va a componer, tiene que entender, y es muy importante entender, que él va a traducir eso a gráfica para que alguien lo lea. Entonces, ahí hay una responsabilidad, un desafío y un disfrute que puede ser enorme. Sigamos, Gio. Sí, sobre todo ahí es el momento en donde el diseñador empieza a tomar decisiones precisamente. Esta imagen hace un poco de referencia a ese gran universo de lo que son las letras, de lo que puedes encontrar fácilmente en cualquier programa. Tienes toda esta y pues muchas más opciones para poder escoger, para poder de pronto pensar ya en la que va a compartir y a representar más lo que necesitas. Entonces, Claro. esa mirada que Entonces, necesita el diseñador como tal. Y sobre todo esa recomendación que hablas de poder, el diseñador tiene que leer y casi que dominar la lectura que va a representar precisamente en texto, porque es básico, no simplemente es como poder escoger, listo, eso se ve con esa tipografía y mandarlo, sino realmente conocer y dominar el tema para llegar a detalles tales como poder decir, no, esta frase tiene que ir hasta este punto y no se puede como cortar antes, o si no la idea empezaría a perder lecturabilidad, cosa que también tocaremos más adelante. Total. Entonces, cuando estamos ante este menú, es como si uno fuera a una hamburguesería y le dieran hamburguesas, 600 hamburguesas. ¿Por dónde le entro? Es muy importante hacerse la pregunta anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que me estoy proponiendo? Y dentro del qué me estoy proponiendo, ¿qué características y qué rasgos tienen esas tipografías? ¿Cómo las indago? ¿Cierto? ¿A qué me remiten? ¿A qué contexto me remiten? Claro, aquí hay unas tipografías que hay algunas bastante más neutrales, aquellas que hablábamos aptas para su legibilidad, ¿verdad? Pero hay unas tipografías que tienen una carga de significado muy fuerte, ¿sí? Aquí vemos la R, que es la típica del marcar cajas rápido, una que es más sofisticada, más elegante, más refinada, otra que me lleva a un contexto de la historia gótica, otra que se vuelve súper visible, esa R de allá abajo, en fin. Entonces, hay una primera decisión que tiene que ver con ese estilo, ¿sí? Ahora, como con las hamburguesas, para saber qué hamburguesa me voy a comer, pues un día voy y me como una, otro día me voy y me como otra, hasta que comience a entender para qué sirve cada una y cómo me gusta y en qué momento me la como. El texto, muchos de los temas con los textos es pruebe, pero no pruebe sin tener una mirada crítica, sin estar pensando cómo estoy favoreciendo la lectura, si esa es mi intención, o favoreciendo la expresión, si esa es mi otra intención. Y nos decía Alejandro, vamos hacia abajo, o a la siguiente, nos decía, entonces entender que hay textos que deben leerse, no verse, y otros que deben verse y no leerse. Evidentemente, en el texto de la derecha, escrito en gótico, pues yo no quisiera tenerme que leer un libro en gótico, lo prefiero leer en una letra romana. A lo mejor en términos de titulación vemos que ambos casos de los que hay aquí funcionan, ¿vale? Sigamos, Gio. Ahí donde aparecían las variables. No, es más adelante, cuando analizamos un poco más eso. Adri, que te vaya bien. Vale. Aquí ya entramos un poco en el tema de lecturabilidad, lo que les veníamos tocando ahí suavemente, de analizar un poco cómo lee el ojo humano realmente. Entonces acá esta gráfica es muy bonita porque nos permite entender. Los círculos significan precisamente dónde el ojo descansa, dónde el ojo termina como ese código que acabó de pasar y inicia el otro. Y es donde empieza ya el cerebro a codificar las palabras y pues a generar esas ideas. Y pues todo eso obviamente lo hace de manera demasiado rápido porque es casi que momentánea con el momento de que el ojo llegue a la primera palabra, a la primera letra de una palabra, como que ya inconscientemente ya está generando el significado completo de lo que significa esa palabra. Entonces es muy importante resaltar eso, analizar ese tipo de cosas para poder, si estoy transmitiendo un mensaje que necesita ser leído,
pensar en esos detalles precisamente es lo que permite que alguien pueda pasar y decodificar más fácil el mensaje. Yo creo que es importante entender aquí, que lo hablábamos con Julián en algún minuto también, que aquí hay unos aspectos que son técnicos, ¿cierto? Que hay un aspecto técnico, que el ojo recorre la línea de texto y lo recorre en esos grandes saltos que se llaman sacadas, ¿sí? Lo recorre a grandes saltos. Para poderlo ilustrar, siempre traigo al niño cuando aprendió a leer. El niño aprendió a leer una letra más la otra, una letra más la otra, más la otra. A medida que nos hemos vuelto lectores más experimentados y en estos cursos de lectura mega rápida, lo que hace el ojo es reconocer la figura de la palabra. El ojo no lee letra por letra, lee grupos de palabras y los reconoce y los codifica, como dijo Gio. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, que aquí hay un aspecto técnico que le estamos ofreciendo al ojo lector para que pueda decodificar el contenido, es muy importante entonces entender las variables que comienzan a entrar en el armado de los textos. Yo pongo un ejemplo que, a ver si me entienden, es como cuando uno va a cruzar un río que tiene piedras, uno salta de piedra en piedra para llegar al otro lado y se devuelve, y salta y se devuelve, y salta y se devuelve. Tal como en el río, si el río es demasiado ancho, es muy agotador volver, ¿sí? Si las piedras no las distingo, va a ser muy confuso atravesar la línea. Entonces, aquí vamos a ver ese ejemplo. Omar, no sé si me entiendes el ejemplo, porque es que a veces yo hablo en mariposa y no sé si me lo entienden. Tú ayúdame. Sí, se está diciendo que hay un reconocimiento pues, de los componentes de la línea de texto y que de hecho hay como dos posiciones. Hay quienes dicen que la gente reconoce caracteres individuales y otros que dicen que se reconocen palabras, grupos de letra como palabras. Y eso nos marca un ritmo de lectura, nos configura el ritmo de la lectura, nos configura también y nos ayuda al reconocimiento inmediato, como decía Gio, en su momento, un reconocimiento inmediato y sin accidentes de lo que está contenido en el texto. Entonces, sí, lo que estoy diciendo es claro. Es una de las razones por las cuales, no sé si han visto esos juegos que aparecen a veces, que uno puede leer un texto aunque tenga letras invertidas, ¿cierto? Porque uno reconoce la figura de la palabra, ¿sí? Reconoce las figuras de las palabras y entre más lector sea, pues más palabras reconoce de un solo huascazo. Veamos lo que viene adelante para que entendamos. En la configuración del texto, no sé quién me dice, María José, tú o Alejandro, ¿cuál de estos textos prefieres leer? Si tú te imaginas una novela de García Márquez en el ejemplo de la izquierda o en el de la derecha, ¿cuál preferirías leer? Así intuitivamente. El de la izquierda. ¿Por qué, María José? Porque el de la derecha se siente muy pesado, como tan recargado que no da gusto ni siquiera leerlo. Ok. En cambio, el de la izquierda es más fluido. Y te invito a que nos regales la explicación técnica. Si tú tienes que atravesar el río de la izquierda y tienes que atravesar el río de la derecha, en el río de la izquierda encuentras más fácilmente los puntos de parada que en el de la derecha. ¿Cómo es eso, María José? Sí, pues digamos que sí, exactamente porque digamos en el de la derecha se siente como todo tan igual, tan pesado como un bloque tan, no sé. Es un bloque. Tú Sí, lo es dijiste todo. perfectamente, es un bloque. No hay figuras en las palabras, no hay figuras en las palabras que le permita a uno identificar ese contorno. Si todos nosotros fuéramos, digamos que uno de los fenómenos para poder reconocer la palabra es el contorno de la palabra, ¿sí? La existencia de esos trazos que tienen las minúsculas que diferencian el contorno de la palabra, ¿no? Sí, señora. En cambio, en las mayúsculas, pues son todas iguales.
son todas iguales, son todas iguales. Entonces, si nos Exactamente. devolvemos a lo anterior y entendemos que la mecánica de la lectura funciona con un ojo que recorre esta línea, ¿sí? Y que la recorre rápidamente porque identifica la figura de la palabra, ¿sí? Cuando estamos ante un texto que está todo compuesto en mayúsculas, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Estoy siendo muy rápida en lo que estoy diciendo, pero pues insisto, es que si no nos quedamos hasta pasado mañana. Pero es muy importante que ustedes entiendan eso. O sea, cuando ustedes van a hacer un texto que se quiera leer, se configura, ármenlo en mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y luego, y ahorita en los ejemplos que viene vamos a entender cómo esto también es un fenómeno y un problema de luz y de espacio. Miremoslo, Gio. Entonces, miremos que esto que llamamos la legibilidad relativa de una línea de texto depende de estos 4 elementos. Del ancho de la línea. Entonces, como el río, dije, si el texto es muy ancho, y muy ancho quiere decir tiene muchas letras, muchas palabras, va a ser muy agotador ir del comienzo del texto, recorrer la línea, y lo que va a ser muy difícil va a ser después de volverse a leerlo. Ya te doy la palabra, Alejandro. Cuando es muy corto, también va a ser muy incómodo, ¿cierto? Entonces, es un problema de la cantidad de letras. Es un problema de los espacios entre las letras. María José, te voy a usar de nuevo. ¿Cuál de estos textos puedes leer con más facilidad? El primero. El primero, ¿cierto? Pues es una lectura más fluida, más cómoda, porque en el segundo, en lugar de estar viendo el texto, nos están apareciendo más las líneas. Y en el tercero, estamos viendo una masa de letras, ¿sí? Otro tema que es importante es el modo de composición o alineación de los textos, es decir, si el texto está justificado, que es que arma un bloque geométrico, si una línea izquierda y derecha igual, o está justificado a la izquierda con esta bandera derecha, o está justificado a la derecha con esta bandera izquierda, o está justificado al centro, como hizo Gio, por ejemplo, cuando me presentó a mí y lo presentó él. Ahí hay un problema, digamos que ahí hay unas decisiones que inciden en esa legibilidad. Y el interlineado, que es el espacio que hay entre las líneas, es esa cantidad de blanco que recorren las líneas. ¿Qué nos ibas a decir, Alejandro? Justamente pues resaltar lo que decías de la cantidad de palabras pues, que debe tener una línea de texto, ¿sí? Y como les menciona pues Hochuli en el texto del detalle de la tipografía, ella nos dice que máximo debe tener 10 palabras y pues mínimo 5 palabras, como para que el ojo pueda hacer pues un recorrido visual sin cansarse y sin tener que, digamos, ir por una línea y esa línea, digamos, tiene 20 palabras y después baja la otra, otras 20 y después otras 20 y otras 20. O sea, no va a haber como ese flujo de lectura y no va a tener. Eso justamente va acompañado a la sacada, lo que tú nos hablabas también. Ok. Fíjate, Alejandro, que sí, hay gente hay autores que lo hablan en términos de palabras. A mí me parece súper claro, o tal vez más claro, hablar en pulsaciones, que es las veces que uno mete el dedo en el teclado para poner las letras, y los espacios, ¿sí? Y los espacios, o de caracteres. Porque si la palabra es esternocleidomastoideo, ya es una palabra que se llevó 7 palabras por delante. O si es amo a mi mamá, pues es así de cortico. Pero agradezco el tema que pones al frente, porque sí hay unos rangos, y lo vamos a ver después, pero se los digo de una vez. Los rangos oscilan entre, ojalá usted tenga una columna de más o menos 60 caracteres o 60 pulsaciones, ojalá no se pase de 90 y ojalá no sea menos de 45. Ojo, cuando estamos hablando de los textos hormiga, de los textos para ser leídos, ¿sí?
porque evidentemente ustedes van a decir, pero ¿y si voy a hacer un título? Pero es que el título tiene otra manera de leerse y otra función. Robert Brinkhurst recomienda caracteres. Sí, yo también. Es que el carácter es mucho más claro que la palabra. Eso sí. Ese es otro libro que pidan lo de Navidad, el de Robert Brinkhurst. O sea, nada más hermoso que ese. ¿Sí o no, Omar? Es precioso. Es la Biblia o elementos del estilo tipográfico. Sigamos, Gio. Correcto. También entonces hablando ya de características de las tipografías, de las fuentes, ellas tienen ciertos atributos de los cuales también nos permiten pues poder escoger, nos permiten tener aún más variedad en un mismo tipo de letra y eso también nos permite comunicar de mejor manera. Entonces, como ya lo vimos en los ejemplos pasados y nos comunicó ahorita también al principio de la charla Rosario, hay mucha diferencia en el mensaje si está escrito en mayúsculas o en minúsculas. Actualmente lo relacionamos un poco más con la comunicación directa, de pronto por la mensajería instantánea, lo que sería el WhatsApp, que igual, o sea, si alguien escribe de pronto un mensaje en mayúscula sostenida, pues ya uno siente que está gritando y uno siente que está de pronto alterado, a diferencia si lo escribe en minúsculas, entonces ya con eso se cambia un sentido bastante interesante en el mensaje. También el tamaño nos permite decir qué cosas gritan más que otras, qué textos necesito que sean los que primero el ojo llegue a ver y analizar, que los que tienen que acercarse más y tener un poco más de detalle. Este tipo de relación se ve más adelante, lo notaremos también en ejemplos, de pronto en carteles, en donde los títulos tienen que tener obviamente un tamaño mucho más grande, que tienen que verse desde una distancia mucho más lejana, y ya los textos formales, quién está invitando, ese tipo de contenido que ya solo le interesa a la persona a la cual realmente está enfocado el mensaje y a la cual se acerca realmente más a la pieza y puede determinar ese tipo de detalles. Entonces, como que en el tamaño también nos permite tomar esas decisiones. El peso nos habla un poco de lo que son las gamas seriales, lo que son las bold, las regular, la semi-bold, la extra, que también, pues, tal cual acá como vemos en este ejemplo, cada tipo de cama seriada nos da un peso determinado y también eso se nos complementa quizás con la parte del tamaño, como qué queremos que pese más en nuestra composición, a qué queremos que el ojo de pronto llegue primero, eso también lo relacionamos un poco con lo que es el tamaño y el peso de una fuente tipográfica. No sé si quieres hablar de pronto del ancho y lo que es la inclinación. Lo que pasa es que ahí desafortunadamente se nos cambió la tipografía en el último momento, pero el ancho se refiere a que hay unas letras que son condensadas y otras que son expandidas y otras que son medium, ¿verdad? Entonces hay unas letras delgaditas, hay unas letras así y hay unas letras medium o normal, que normalmente, la letra normal, digamos, normalmente se llaman medium o no tienen ningún otro apellido. Eso es una manera también de identificar cuáles son las letras deseables para textos de lectura. Y en la inclinación, pues tenemos medium o book, exactamente así se llaman. Y en la inclinación o en cómo están compuestas en relación a la línea de base, hay unas letras que se inclinan, están las itálicas y están las inclinadas, ahí hay también todo un mundo de distinciones y están las que llamamos las letras redondas, es decir, las que están paraditas como están ahí debajo. Entonces, ustedes van a tomar decisiones sobre estas distinciones, sobre estas variantes, sobre estos atributos que tiene la letra, que no hay manera de no tenerlo. Uno es o ancho o medium o condensado o normal o ancho. Uno tiene un tamaño, es grande o pequeño. Lo mismo que pasa con la forma. La forma tiene unos atributos que les son ineludibles, las letras también, y ustedes toman decisiones sobre esos atributos. Sigamos, Gio. Y aquí estamos también, vamos a entrar digamos, en otro espacio, porque ya tenemos algo de conocimiento sobre el mundo de la tipografía, el armado de los textos, las decisiones que ustedes toman. Pero ahora vamos a entrar en cómo eso se mueve en el espacio. Y les vamos a compartir, yo lo tengo listo, Gio, vamos a compartirles un video que es como el Brinkhurst, es la bobada, pero es absolutamente claro.
Sobre todo es súper claro en el tema de las composiciones, tal cual de lo que nos hablaba Rosario, de esos espacios blancos también que generan nuestras composiciones, nuestros textos, cómo es la manera quizás adecuada de organizarlos en el espacio, que nos ayuda, como siempre, especialmente en este campo del diseño, pues a comunicar de mejor manera el mensaje que queremos transmitir. Ahora, en clase nosotros solemos hablar de lo que pasa, digamos que hasta ahora o en ese último segmento hemos hablado de lo que pasa como del texto hacia adentro, las decisiones que yo tomo para el armado del texto, ¿cierto? Tomo decisiones sobre si lo hago en mayúsculas o en minúsculas, tomo decisiones sobre el tamaño, tomo decisiones sobre el calibre de la letra, tomo decisiones para armar el texto. Pero ahora la pregunta es, ¿y ese texto dónde lo pongo? ¿Sí? En relación al espacio. ¿Sí? Del texto, las relaciones que se comienzan a armar del texto hacia afuera. Y ahí también hay un mundo de elementos que hay, sobre los cuales hay que tener conciencia. Layout and composition. In a way, they're the foundation of design. They give your work structure and make it easier to navigate, from the margins on the sides to the content in between. Of course, it's not just about working with text. Composition matters in other mediums too, like graphic design, web design, and much more. Without a well-composed layout, your work would basically fall apart. The key to mastering layout and composition is to think like a designer. Luckily, it's easier than it sounds. There are 5 basic principles that can help you transform your work and sharpen your eye for design. Let's start at the top and work our way down. Proximity is all about using visual space to show relationships in your content. In practice, it's pretty simple. All you have to do is make sure related items are grouped together. For example, blocks of text or elements in a graphic. Groups that are not related to each other should be separated to visually emphasize their lack of a relationship. All in all, this makes your work easier to understand at a glance, whether it's purely text or something more visual. White space is an important part of every composition. Now, this doesn't mean literal white space. It just means negative space, like the spaces between your content, between lines, and even the outer margins. There's no one way to use white space correctly, but it's good to understand its purpose. White space helps you define and separate different sections. It gives your content room to breathe. If your work ever starts to feel cluttered or uncomfortable, a little white space might be just what the doctor ordered. Alignment is something you deal with all the time, even if you don't realize it. Whenever you type an email or create a document, the text is aligned automatically. When aligning objects by yourself, for instance, images or separate text boxes, getting it right can be tricky. The most important thing is to be consistent. Let's take a look at what that means. It might help to imagine your content arranged inside of a grid. Notice how there's an invisible line centering each image to the text? Each grouping is also evenly spaced and aligned, with equal-sized margins. It's that attention to detail that makes the composition easier to navigate. Without consistent alignment, your work could start to feel disorganized. Contrast simply means that one item is different from another. In layout and composition, contrast can help you do many things. For example, catch the reader's eye, create emphasis, or call attention to something important. There are lots of strategies for creating contrast. You can use color, adjust the size, shape, or visual weight of an object, or use contrasting styles of text. Contrast is also closely tied to hierarchy, a visual technique that can help the viewer navigate your work. In other words, it shows them where to begin and where to go next, using different levels of emphasis. Establishing hierarchy is simple. Just decide which elements you want the reader to notice first, then make them stand out. High-level or important items are usually larger, bolder, or more eye-catching in some way. Repetition is a reminder that every project should have a consistent look and feel.
That means finding ways to reinforce your design by repeating or echoing certain elements. For instance, if you have a specific color palette, look for ways to carry it through. If you've chosen a special header style, use it every time. It's not just for aesthetic reasons. Being consistent can also make your work easier to read. When the viewer knows what to expect, they can relax and focus on the content. In many ways, layout and composition are the unsung heroes of design. It's easy to overlook their role, but they're part of everything you do. A nudge here, some extra white space there, and voila! With a little attention to detail, you can create beautiful, professional-looking compositions. Thanks for joining us for the basics of layout and composition. Listo, Gio, te dejo. Yo me salgo y sigues tú. Sí, estamos viendo igual ahí la Volvemos. Pues a ver, insisto, es un video de estos como para dummies, pero no es nada para dummies. Lo único que no me gusta es que dice que el pensamiento de diseño pues es simple. No, no es simple. Ordenar no es simple. Pero sí lo que nos dice allí pues es clave. Es entender que yo reúno, ¿sí? Que hago unos elementos de proximidad, aparto, que el espacio en blanco es un elemento visual, que el espacio en blanco está ahí para componer, que permite que las cosas respiren, que alinear es ordenar, que alinear es establecer grupos, que los separo a través del espacio, que genero contraste, que genero énfasis, que yo le estoy dando señales al ojo sobre cómo es ese recorrido que pasa en esa página. Entonces, pues ahora vamos a mirar algunos ejemplos de cosas que han hecho los estudiantes. Sí, antes de que tengamos estampida allí, porque ya vamos muy tarde y el hambre nos quería enfatizar de pronto en la categoría como lo que estamos viendo hasta ahora, se puede traducir un poco lo que es microtipografía, qué pena, que es como ese detalle realmente de las fuentes, del texto, la elección de esta fuente para la lecturabilidad, para la función que le quiero dar como tal. Es pensar en el detalle preciso de cada elección tipográfica. Y este espacio, esta composición se puede traducir un poco más como la macrotipografía, como esa parte grande, como empezar a ver los textos más como imagen, según pues cómo se comportan en el espacio. Entonces, entender las formas que componen, tal cual. Correcto. Entender las formas que componen. Estos son ejercicios que hacen los estudiantes, por ejemplo. Organizar es agrupar y separar, alinear, usar el espacio, generar ciertos énfasis a partir del uso de tipografías. Esto es una propuesta de Santiago Santos, en donde si uno entra a leer allí, pues ahí hay 4 o 5 categorías claramente distinguibles. Tipografía tal cual, macro y microestética de Will Kuntz tal cual. Digamos, no son términos, pues ya entendidos a través de varios autores, así como está Kuntz. Me parece que otro personaje que ustedes pueden leer y que es muy fácil de conseguir, se los voy a poner aquí, Hochuli, que tiene micro y macro tipografía, creo que fue el primer personaje que acuñó el término, Jost Hochuli. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, fíjense que aquí en este ejercicio, la composición y la categorización de los elementos que hay ahí, de los contenidos, no se hace a través de recursos particularmente tipográficos. Se mantiene una misma tipografía, pero es muy importante en este ejercicio entender cómo el espacio es un aliado en la composición y en la jerarquización. Aquí se ve clarísimo ese principio de proximidad, cómo reúno unos elementos y los separo de los otros, ¿verdad? No solamente para que el ojo recorra la página, sino para establecer cuáles son las categorías y las jerarquías que hay allí. Y que entendiendo que desde la dinámica de la mirada que va desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, igual yo puedo alterar esa
esa dinámica dando ciertas señales y estableciendo ciertos énfasis, lo cual me permite hacer el espacio. Sigamos, Gio. Ya entramos a ejemplos profesionales. Eric Spiekerman, que también es un personaje que ustedes pueden indagar. Fíjense en el ejemplo de la derecha, cómo es de dinámico el uso del espacio, pero cómo hay relaciones claras, cómo esa franja de la mitad, cómo ese cuadrito de la derecha genera una relación con el cuadrado del centro, cómo el amarillo establece ciertas articulaciones, cómo el uso de esas variantes de la tipografía, el tamaño, ¿sí? Fíjense, Eric Spiekerman, ¿sí? El tamaño se vuelve la mariposa, pero el otro son textos para leer. A la izquierda, en el ejemplo de la izquierda, cómo se combina un texto claramente manuscrito con el de la tipografía, ¿verdad? Sigamos, Gio. Aquí este detalle que es muy lindo, cómo se jerarquiza y se enfatiza. El color es un elemento importante como recurso para generar énfasis. Y ojo que estamos hablando también del color tipográfico. Cuando hablamos de color tipográfico, particularmente de color tipográfico, el color del texto, el color de la textura, nos referimos a la cantidad de negro, la cantidad de negro o la cantidad de blanco que tiene un texto. Entonces, acordémonos que si yo tengo una decisión sobre una letra y uso una letra light y abro un poco el espacio, pues el texto se va a ver más blanco. Si yo uso una letra bold, el texto se va a ver más negro. ¿Sí? Ahí hay un problema de luz, de la relación entre lo impreso y lo no impreso. Pero bueno, aquí hay ejemplos en donde pues es precioso cómo se agrupan los elementos, cómo se relaciona, cómo se superpone, particularmente con el uso de la tipografía, ¿no? Todo lo que pasa en esta página izquierda, el uso de esa capital, de esa capitular allí, el uso de las direcciones, pues es que aquí sí ya es cuando entramos en esta exploración de todas esas variables y aspectos compositivos. Correcto. Aquí también me gustaría hablar un poco de los especímenes tipográficos, que es como un elemento muy interesante que se está volviendo cada vez con más tendencia, una pieza de diseño muy interesante, y es como rescatar un poco lo que es el espécimen tipográfico, lo que fue antes cuando estábamos hablando de los tipos móviles de cada fuente. Era como un texto, una pieza que me permitía entender qué tipo de caracteres y gamas seriales componían una tipografía. Entonces es básicamente como esa hoja de vida de la tipografía y también como ese cartel que lo vende, ya que era lo que permitía a los compradores de tipografías decidirse sobre cuál escoger y sobre cuál comprar. Entonces, últimamente en el campo del diseño estamos trabajando con ese tipo de ejemplos y de gráficas mucho más digitales, estamos como pudiendo utilizar todo el potencial de lo digital, y sería interesante si en algún momento quieren ver el comportamiento de alguna tipografía, intenten buscar algún espécimen tipográfico de la misma y podrán ver como todo ese universo y algunas de las miles de posibilidades que puede tener un tipo de letra. Yo les recomiendo sí o sí ver en Abstract el capítulo, bueno, en el capítulo de Paula Scher de todas maneras, pero creo que hay uno con Höfler o Fler, ahora no me acuerdo, pero pues búsquenlo, porque además entrar a las fundidoras, a lo que se sigue llamando fundidoras cuando ya no es fundidoras, ahí ver cómo muestran sus tipografías es precioso. Esto a lo que se refiere Gio, ¿no? Los especímenes, que es la manera como se venden las tipografías y muestran cuáles son sus posibles. Después les podíamos mandar, si nos quedamos con el dato, de algunas bibliografías y algunos sitios donde es chévere entrar. Correcto. Y sobre todo importante toda esta parte de la macrotipografía, cómo se comportan en el espacio. Cuando ya tenemos un conjunto de piezas, puede ser un catálogo, puede ser un libro, puede ser pues otro tipo de piezas más como pósters y más como para un tipo de evento, pero sobre todo que por más complejo y grande que pueda ser un sistema de piezas, todo tiene que tener la misma unidad.
Entonces es muy bonito esta relación de 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 1. Está hablando de todo un sistema. Pueden haber muchas piezas, pero todas tienen que hablar exactamente lo mismo. Todas tienen que estar conectadas por ciertos decisiones. Pueden ser de color, pueden ser de tipografía, pueden ser de composición, pero sobre todo tener muy claro en eso. Aquí quisiera de pronto meter un ejemplo, una frase que a mí me ayudó como también a poder entender esta idea de sistema, y es una frase que me dijo una profesora a principios de la carrera, y es que el sistema de piezas gráfico es como una familia de niños asiáticos, en donde casi que todos son muy similares, todos hacen parte de la misma familia, entonces todos comparten como ese tipo de rasgos en donde casi que todos pueden ser iguales, pero pues cada uno es una pieza, un universo totalmente distinto. Entonces como poder llegar a ese tipo de decisiones y a resultados en donde todo el sistema nos permita entender un conjunto de piezas unificadas. Es aquello que es estable, lo que es variable, pero que genera la idea de conjunto. Y llegamos a un momento de los cubos, creo. Aquí estas recomendaciones no son de nuestra autoría, son de un autor que yo admiro, pero profundamente, un chileno que se llama, ahorita se me olvidó, ya se los digo, se me acaba de ir la luz, ya se los digo, pero él, que es uno de estos personajes que pues escribió un libro que también casi que ahora se los mando, Gio, se los puedo mandar, que se llama Educación Tipográfica, Francisco Gálvez, se llama, nos da las siguientes recomendaciones que queremos compartir con ustedes. Estas recomendaciones son el fruto de la experiencia, ¿sí? Entonces, cosas que no hagan nunca, nunca, jamás, y levanten la mano todos, y me van a jurar que no lo van a hacer, jamás se ensancha o se condensa una tipografía para ajustarla a la necesidad de espacio o diferenciación dentro del bloque. Ya nos decía Gio que ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana con los programas. Claro que lo pueden hacer, pero hay que entender que eso no se hace porque uno deforma, ¿sí? Se revuelcan los tipógrafos en sus tumbas y los profesores en las nuestras, porque uno deforma lo que alguien ha hecho y se ha quemado las pestañas estudiando las proporciones correctas. Entonces, nunca ensanchen o condensen una tipografía. Dale, Gio. Uno de los temas micro, cuando estamos hablando del armado del texto hacia adentro, cuando estamos hablando de un texto corrido, una de las señales que le damos al ojo para poder comprender más fácilmente los contenidos son los párrafos, es la división de los párrafos. Entonces, dice la buena conducta que uno no debe usar dos recursos en simultáneo. Es decir, si el ponqué tiene azúcar, encima no le eche miel, porque pasan cosas. Porque pasa que cuando yo pongo el doble espacio y encima pongo la sangría, esos blancos que comienzan a aparecer ahí, que los ven debajo en el lado izquierdo, esos blancos comienzan a volverse una forma que interfiere en la fluidez de la lectura del texto. Trato hecho, nunca deshecho. O hago indentado o hago doble espacio, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, se pierde espacio y se desarticulan, ahí nos quedó mal, se desarticulan los bloques del texto. El blanco ahí comienza a volverse forma. Dale. Las viudas y las huérfanas, se habla de huérfano cuando una palabra o parte de ella queda al comienzo o al final de un bloque, entonces pasa que de repente nos encontramos palabras sueltas. Acuérdense que la tarea de legibilidad tiene que ver con la fluidez del recorrido del ojo sobre la línea. Entonces, estos son casos que hay que evitar. Sí, también de pronto las viudas tenerlas presentes no solo al comienzo de una página, por así decirlo, sino también al final de un párrafo, no dejar una sola palabra o dos palabras que queden muy cortos y precisamente como que le haga al ojo obligar volver a pasar por toda esa distancia del párrafo para leer esas últimas dos palabras. Si terminamos en un sí, en una palabra como muy corta, intentar poder
configurar algunas características para que se corra un poco, se condense un poco más el texto y como que esas palabras que están abajo, una o dos, puedan subir y todo quede mejor compuesto. Es un poco lo que vemos acá con el ejemplo del tracking. Sí. Dice Edgar Lilla ladrona. Omar, estoy de acuerdo. Es delicioso la manera de nombrar. Líneas ladronas. Tal cual. Técnicamente el espaciado entre las letras, entre el texto general, entre las letras en general se llama tracking. Entonces, de eso no se puede abusar. Aumentar demasiado el tracking en las letras minúsculas, hay que entender que las letras tienen una lógica que está de acuerdo con la contraforma, forma y contraforma de sus caracteres. Y un interletrado apretado en textos pequeños, esto aumenta la sensación de la mancha en las palabras. Se aconseja aumentar tracking a veces, dependiendo de las tipografías, cuando estamos hablando de textos muy pequeños, muy pequeños. Esto hay que explorarlo, pero lo importante es que ustedes comiencen a entender esa distinción entre cuando el texto, cuando el texto se vuelve una masa, cuando el texto se vuelve ya no texto, sino línea, sino puntos o líneas. Aquí también en la variable de tracking, como un consejo de pronto muy genérico, pero que pueda funcionar, ideal si estamos trabajando en software digital, utilizar el tracking máximo en las variables de 0 a 15 y de 0 a menos 15 si queremos apretar un poco los caracteres. Ya si nos pasamos como que ese límite, ya casi que cualquier tipografía empieza a deformarse y a generar cosas totalmente opuestas a lo que queremos. La buena conducta de los párrafos, de nuevo, cuando estamos marcando el párrafo es cuando estamos al interior del texto. No se marca, no se pone sangría al inicio, porque el inicio es inicio. Para el inicio están las capitulares. Se pone sangría si hay un título que antecede. Estos ya son así refinamientos tipográficos para el que los quiera, pero pues también nos lo dice Brinkhurst, que Omar lo menciona. El párrafo se marca cuando es necesario marcarlo, es decir, cuando ya llevamos el texto corrido. Aquí hay un tema importantísimo. No justifique el texto a ambos lados cuando no alcanza el promedio de 60 caracteres por línea. Este error, bastante frecuente, fomentado por la creencia de que esta es la mejor manera de ordenar los textos. Entendemos que pues, tenemos esta maña de justificar textos a ambos lados, creyendo que así se ve más ordenado. Y resulta que está más relacionado con la manera como hablamos naturalmente el texto que está justificado a la izquierda. Entonces, allí las soluciones son muchas y dependen del caso. Usar un diseño condensado, aumentar el ancho de la columna, cortar palabras o simplemente justifique a la izquierda. Porque cuando justificamos a ambos lados, y es muy importante ver ahí en esa imagen la cantidad de huecos que presenta el texto. Es linda la analogía del texto como tejido. ¿Sí? El texto es un tejido, es una textura, es un tejido. Cuando forzamos el tejido, comienzan a aparecer huecos en medio. Y cuando aparecen los huecos, nos dificulta, es un esfuerzo que se le añade al ojo para leer. Omar, ¿tú quieres decir algo? Sí, estaba pensando hace ratito en hacer esta intervención, pero creo que este es el momento, incluso Rosario, al momento de dibujar la letra, ahí estamos negociando el vacío, o sea, estamos negociando el espacio vacío. Entonces, por ejemplo, la letra E, que tiene ese ojito arriba y que tiene un ojo abierto, un espacio abierto abajo, ¿sí? Hay estos textos, estas teorías estos escritos de tipógrafos casi siempre son muy poéticos en la forma en que hablan de la letra, ¿sí? Son muy líricos. Y eso es muy bonito, eso hace que leer de tipografía sea más chévere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien que dice que la tipografía lo que hace es darle forma al vacío. ¿Sí? Entonces, la mancha negra, el ojo de la letra, lo que hace en realidad es visibilizar formas de vacío.
Y eso, por ejemplo, ocurre también, y ustedes lo están diciendo tal cual, ocurre, por ejemplo, entre palabras, ocurre entre líneas, ocurre entre párrafos, ocurre entre... Sí, y esa negociación es constante, siempre, desde la misma letra hasta la página completa. Y es que es muy bonito tomar conciencia de eso, Omar. O sea, no solamente es muy bonito, es imprescindible, ¿sí? De esa administración del vacío que tú llamas, la administración de lo impreso versus lo no impreso, la administración de la luz. O sea, hay muchas maneras de nombrarlo, ¿sí? Hay muchas maneras de nombrarlo, pero lo importante es que cada uno de nosotros que está manejando textos tome conciencia, que lo comience a ver, ¿sí? Y que comience a entender por qué esto dificulta la lectura. No solamente porque se ve feo, pero pues nosotros no hablamos de que se vea feo o bonito, pero es inmundo, sino que facilita la lectura y la fluidez del ojo sobre el texto. ¿Sí? Pues porque cuando yo tengo un hueco, como está en el primer párrafo, ahí a la izquierda, el ojo se escurre. De hecho, se llaman ríos, ¿sí? Comienzan a generarse ríos entre el texto. Sigamos, Gio. Ya sabemos que usar mayúsculas en un bloque grande de texto es preferible no hacerlo. Ahora, si lo va a hacer, porque no es que no se pueda taxativamente, pero si lo va a hacer, pues entonces abra la interlínea, permita que el ojo encuentre su recorrido de vuelta. Y si lo va a hacer en mayúsculas, pues hay una opción que es muy bonita y es hágalo con versalitas, que son un poquito, que tienen un tratamiento de vacío más adecuado para el armado del texto. También ya lo habíamos dicho, no armen textos que tengan más de 90 caracteres por línea, especialmente y más aún si la interlínea, es decir, si el espacio entre líneas es cerrado, es sólido. Cuando usted va a tener líneas largas, permita que ese espacio le dé el paso a su ojo para volverla a encontrar. ¿Vale? Bueno, ya desde el comienzo yo creo que quedó claro. No use fuentes displays ni para textos largos ni para texto ninguno. O sea, no componga textos en fuentes display, textos para ser leídos. En display se componen llamados, epígrafes, títulos, ¿verdad? Pero preferiblemente no usen textos display para lectura. Y algunas normas a seguir. Así como nos dijeron que no hagamos, nos dicen qué sí hacer. Y estas normas también son el fruto de siglos de trabajo de los tipógrafos, de la observación rigurosa sobre los textos. Aquí hay que entender que esta es una disciplina que además caracteriza el diseño totalmente, que tiene cientos de años de tradición y de prácticas del ojo lector, que se han recogido en lo que les estamos contando. También, de pronto, importante ahí acotar un poco el nombre de las tipografías que están en la parte inferior. Son consideradas las clásicas de clásicas, son de las primeras, algunas de las primeras tipografías generadas también en tipos metálicos, pero están tan bien construidas y también diseñadas que les permiten estar todavía en auge y ser como todavía de moda un poco actual, porque son demasiado buenas, nos permiten bastantes posibilidades para poder usarlas en bastantes cosas. Estas son algunas de las que recomienda Gálvez. Hay profesores que nos pueden decir que hay, que tan conservadores, que tan no sé qué. Yo sí creo, yo soy de las que defiendo que hay que conocer aquellas tipografías que siguen siendo fundacionales, ¿cierto? Si me entienden el nombre, que son tipografías desde cuyo origen y cuya concepción comenzaron a surgir muchas otras. Es muy importante que igual exploren las demás, y hoy día en el mundo de la tipografía en Latinoamérica hay muchas opciones y muy buenas opciones. Pero cuando ustedes hayan
cuando ustedes hayan batido bien los huevos para hacer el soufflé, pues comienzan a inventarse lo que quieran, pero primero hay que manejar, o sea, primero la recomendación es comencemos por estas fuentes clásicas que han sido probadas a través del tiempo. Aquí hay algunas. Omar nos anota que además fueron las primeras que se digitalizaron, todas se consiguen. Pues, y en el mundo de la digitalización, pues las fuentes OpenType tienen cierta garantía. Hay muchos sitios donde conseguir fuentes, eso es todo un tema. Eso es todo un tema. Este sábado justamente vamos a tener una charla, no este sábado, no, el sábado 23, le puedo abrir el cupo a los que quieran, tendríamos que saber, pero va a haber una charla de Viviana Monsalve sobre Google Fonts y fuentes de pantalla. Omar, te invito con tus estudiantes. Y los que quieran, no sé, a través tuyo, Gio, Julián, me pueden contar, ¿vale? Para abrirles el cupo, pues porque tenemos un cupo limitado. Entonces lo veremos. Pero miremos entonces algunas normas a seguir para después irnos a comer. No abusen de usar muchas fuentes en un diseño. Esto confunde al lector. La idea de usar más de una fuente consiste, o sea, cuando yo voy a usar más de una fuente tengo que tener una intención para destacar o diferenciar algo, o diferenciar una parte del texto sobre otra. Evite, me encanta y es clarísimo, evite combinar fuentes muy parecidas para no caer en la ambigüedad, a menos que se esté trabajando particularmente con este concepto. Los textos extensos con letras mayúsculas son menos eficientes para la lectura que aquellos con letras de caja baja o minúscula. Parecemos repitiendo como loros mojados, ya se los hemos dicho, pero queda aquí establecido. Para bloques de texto, utilice tamaños de letra que han sido probados en su eficacia para la lectura. Normalmente la tradición nos dice que los tamaños oscilan entre 8 y 12 puntos, pero ojo, hay que hacer pruebas, compruébelo. Pruébelo es el mejor método del diseño, porque no es lo mismo 8 puntos en Helvética que 8 puntos en Garamond. No use demasiados grosores y demasiados tamaños a la vez. Basta utilizar los tamaños y grosores necesarios para establecer distinciones entre las partes de un mismo texto. En bloques de texto no use fuentes muy finas o demasiado gruesas, ni demasiado condensadas o excesivamente expandidas. Use los pesos medios de proporciones regulares. Suelen llamarse medium o book, pues históricamente se han diseñado primero que cualquier otra variante para la lectura continua. Y ahí se queman, ahí se queman las pestañas de los tipógrafos. Los diseñadores de tipo justamente empiezan por ahí. Vamos. Bueno, a mí también ahí me gustaría de pronto, para que descanses un poco la garganta, seguir con esos consejos, que es básicamente como el resumen de lo que hemos hablado un poco. Entonces, lo primero, también no distorsionen nunca una tipografía. Una tipografía se debe tratar casi con el mismo cuidado al momento de expandirla que una fotografía. Una fotografía uno no la alarga simplemente para un lado y de forma para... O sea, se ve absolutamente mal su contenido. Entonces, igual hacerlo con la tipografía. Tiene que... Si la quieres expandir, pues hay distintas gamas seriadas de la misma que le permiten como generar ciertos pesos, que fue lo que ya vimos. Utilizar el interlineado y el espacio entre palabras adecuado para poder realizar un tipo de mancha de texto bastante acorde. La idea de una mancha de texto es que sea como un gris, que no sea un negro condensado como serían los ejemplos en donde colocamos que las letras están muy pegadas y las palabras muy pegadas entre sí, en donde al ojo le es casi que imposible entrar y le es muy cansón poder decodificar el código. Es básicamente lo que está en ese tercer consejo, utilizar esa interlínea adecuada para que el ojo pueda, tenga como ese espacio, esa línea blanca que pueda, especialmente si la línea es muy larga, para que termine la frase y pueda devolverse al inicio de manera fácil, como que no se pierda. Y también el ancho de las columnas, entonces utilizar mínimo, o sea, como que la clave, por así decirlo, podría ser utilizar más o menos 45 caracteres por una frase. Es como la medida más o menos estándar en donde el ojo
no se cansa tanto, en donde puede empezar a leer de manera más continua y sobre todo aumentar velocidad y decodificar de manera más fácil los caracteres. Ahí hago la aclaración, Gio. El rango ideal es 60. El 90, 60, 90 de las reinitas de antes Sí. es el 60. Sí. Julián, va a ser el 23 a las 10 de la mañana, pero pues les confirmo a través de los correos que hiciste, que vamos a recolectar, ¿vale? Sábado 23, 10 AM. Entonces, acá continuamos entonces precisamente como haciendo énfasis en lo que es la mancha del texto. Se obtiene al utilizar como todas las variables, lo que vimos que es el tracking, el espacio entre palabras, los interlineados y la justificación. No es lo mismo la mancha que nos genera un texto justificado a la izquierda, como en este caso, que nos permite identificar cada uno el inicio y el final de la frase, dónde debo terminar y a dónde debo llegar, que los justificados a ambos lados, que es lo que le recomendamos no hagan, porque generan todos esos ríos, calaveras y demás, y pues es un bloque mucho más condensado y quizás no aportan para nada en la lecturabilidad. Es lo mismo que está aquí abajo, ideal siempre poder justificar a la izquierda, obviamente ya cada diseño y cada diseñador toma sus decisiones, pero pues cuando hay que tener como bastante cuidado en el detalle de cada texto, especialmente si es un texto largo de cada párrafo, de cada frase, para ajustar esas variables de tracking especialmente y no se nos generen como los huecos que usualmente se suelen generar cuando justificamos a ambos lados y se nos generan esas calaveras y ríos espantosos. Y para diferenciar los párrafos en textos ya más de corrido, lo que vimos, utilizar las sangrías discretas, esos pequeños espacios aquí al inicio, o poder hacer como el doble espacio y dejar esa línea blanca entre división de párrafo y párrafo para poder darle esos descansos al lector. Entonces, básicamente eso sería nuestro espacio, nuestro encuentro. Esta es una pequeña lista de referentes muy tesos, de personas que se dedican básicamente a esto, o sea, a generar letras o a componerlas, a explorarlas en todos los sentidos. Entonces, para que de pronto le puedan echar un ojo a alguno de ellos o a todos, es gente muy dura, vuelvo y repito, que han resuelto problemas, ya saben y exploran mucho más los espacios negativos, los espacios a la manera de componer, las alineaciones, los contrastes. Entonces, para que por favor lo revisen. No sé si quieres resaltar a uno especial. No, yo creo, Gio, que yo siempre he creído que en los procesos de aprendizaje y de producción, estar mirando mucho y estar mirando con una mirada crítica, que espero que hayamos generado alguna construcción de criterio al respecto, que en el fondo es lo que le apuntábamos hoy, porque pues esto, quiero decirles que esto es un semestre condensado en 2 horas, pero pues que cuando ustedes entren a mirar recordándose de ciertos criterios que aquí dimos. Y aquí pues en esta lista, si ustedes quieren mirar la tipografía, el uso tipográfico más hermoso que ustedes puedan tener, por ejemplo, en marcas, en tapas de libros, en menús, pues uno mira a Luis Fili, uno mira a Paula Scher como una persona que ha usado la tipografía de forma muy expresiva. Müller-Brockmann sentó las bases de la retícula y del orden. Ciruela, pues es una editorial que los libros, pues uno se relame de la delicia de verlos. Pampa Type es una editorial, es una fundidora de tipos que tiene unas letras espectaculares. Sheholt, pues Sheholt es el papá de muchos de los tipógrafos de hoy día. Neville Brody fue quien estuvo en primera instancia con el computador y comenzó a hacer unas exploraciones tipográficas increíbles. Tipograma, pues es César Puerta, Colombia, que tiene unas familias, es un excelente maestro, tiene en YouTube charlas interesantísimas. En fin, hay que mirar. Y hay que ir a comer. Así que, pues nada, muchas gracias. Comentarios, preguntas, qué delicia podernos quedar conversando más. Cuéntenos. Si abren pantalla.
Rosario, si muchas les gracias. sirvió, si fue muy rápido, si estuvo muy etéreo. Estuvo Sí, muy nutrido, es lo que hay que decir. sí, por eso les Estuvo digo, muy esto es nutrido. todo un semestre en 2 horas. No, pues muchas gracias, muy generoso, Rosario. Toda la información queda súper, súper generosa, súper organizada, súper bonita sobre todo. Sí, Muchísimas gracias. Creo que el gracias que, a el que, Gio. el que quiera a los dos, a Gio, a Rosario, el que quiera iniciarse un poco en esos territorios, pues aquí tenemos un montón de gente que ya el camino lo lleva muy adelantado, pero hay una cantidad de chicos también que están, chicos y chicas que están interesados en entender un poco la manera en que el universo de las letras se filia un poco con sus oficios, con su estudio, con su profesión, con sus gustos, y creo que el panorama que ustedes dejan sembrado pues da una mirada tan amplia que podríamos detenernos en cualquier momento del video para retomar algo y abrir hacia una fuga hacia algún lado. Muchísimas gracias, muy generoso. Sander, alguien preguntaba, si el video, Gio, si nos quieres compartir por favor el canal de Ana, lo subimos esta semana, lo más antes que podamos, queda subido en un canal que igualmente queremos compartirles, porque todas las charlas que estamos haciendo desde Línea Imagen van a quedar embebidas ahí. Entonces Gio ya va a poner el canal. Sí, y me gustaría saber si, pues mejor dicho, para aquellos, pues porque creo que tenemos un público muy diverso, pero hay gente que venía muy avanzada en el mundo de la tipografía. Pues para mí un indicio de que no se aburrieron es que no hubo estampida de gente. Si uno lee todas esas señales cuando ya estamos aquí en estos mundos de pantalla, pero pues espero haber reforzado cosas que ustedes ya sabían. Gracias, Omar, por decirnos que los teníamos enganchados. Pero bueno, créanme que es que no hay un mundo más apasionante. Bueno, no, aquí podríamos entrar a pelear, pero es un mundo muy apasionante. Sí. Quiero confesarles que, por ejemplo, yo hice la maestría en Historia del Arte únicamente por tener más argumentos en los usos y en la mirada de la tipografía. Así de pasión me pasa con la tipografía. Es un mundazo. Es un mundazo. Totalmente se te ve, por eso tu experiencia aquí es bastante agradecida porque eres totalmente una dura en ese tema y lo compartes de una manera muy fácil. Eso creo que es lo que más agrada a la gente y sobre todo a mí también. Bueno, pues me alegra. De espacios de poder como utilizar esa experiencia de la pedagogía y poder compartir esos conocimientos es muy bueno. Pues muchas gracias por estar aquí a estas horas y gracias, Julián, por la invitación. No, pues imagínate, Rosario, muchas gracias a ti. Muchísimas, muchísimas gracias. No. Gracias. Omar, nos vemos el sábado de todas maneras, pues ese sábado, y cuando tenga, pues solemos tener invitados en clase a veces importantes, pues lo comparto porque pues digamos que el conocimiento y que las pasiones circulen es parte de la felicidad de hoy día. Súper, gracias. Este sábado tengo clases, pero voy a ver qué hago. Si no, te mando pues un grupo de estudiantes también. Vale, porque eso sí, advierto que esa charla no la puedo grabar, desafortunadamente. Sí, nada que hacer. Pero bueno, listo. Rosario, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Seguramente. Gracias a todos nuestros visitantes mexicanos, me emociona mucho. Bueno, ustedes tienen a Gabriel Martínez Meave, que me imagino que lo conocen. Un personajazo en el mundo de la tipografía, maestro absoluto, y bueno, y tienen un montón de gente más, así que chévere. Mira, te mandan saludos desde la Universidad Nacional, te están saludando desde Guatemala, desde México. Ok. Saludos a los dos. Vale. Gracias, qué rico. Julián, muchas gracias por esta oportunidad. No, felices nosotros. Muchas gracias a todos. Vale, gracias, Gio. saludos, Benjamín. Tenemos un montón de temas pendientes, acuérdate. Cuídense mucho. Nos volvemos a hablar y gracias a todos. Gio, muchas gracias. Gabriela, que les haya servido a ustedes y los instruye para el trabajo que tenemos ahora, ¿no? Sí, profe, muy chévere. Vale, me alegra. Bueno, chao. Chao. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. En este momento, Sander, en Colombia son las 8:22 de la noche.
¿Cómo podríamos Para que estar en para que contacto con...? sincronices. Aquí les dejo mi correo. Mariar.gutierrez, esto es perdón, tadeo.edu.co. Y a través de Julián, si hay la necesidad de un contacto más directo, WhatsApp a mí me funciona, me encanta. Entonces, con mucho gusto, Benjamín. Muchísimas gracias, profesora. Con mucho Sí, gusto. Sander, si quieres, Gio, te pido un favor, puedes compartir el Instagram de la línea imagen y del semillero. Sanders, ahí puedes encontrar en ese Instagram que te vamos a compartir. Ahí recurrentemente estamos subiendo los flyers que hablan de las actividades, la hora en Colombia. Como te digo, para que hagas el cálculo, no debemos tener mucha diferencia horaria con Guatemala, creería. A lo sumo 1 hora. Estamos más o menos como igual que en México, yo creería. Por si acaso, ahí les acabo de escribir un autor que para mí es, como les dije, pues es Francisco Gálvez, Educación Tipográfica. Se consigue el PDF en la red. El PDF del primer libro. El último no está en PDF, pero el primero sí. Listo, ahora sí. Rosario, vete a comer, por favor. Hasta luego y gracias a todos. Vale. Listo. Ok, gracias, Sander. Sí, dejaremos el dato allí. La hora es hora Colombia. Cualquier cosa es hora Colombia, Sander. Gracias. Sí, Julio, acabo de anotar tu correo también. Gracias. Vale, gracias, Sander. Adiós a todos. Cuídense Gracias, mucho. hasta luego, chaitos. Vale, cuídense y gracias. Gracias, Gio. A ti, chao. Vale.